Virginia Caldentey, directora, mandato cumplido del Instituto Superior de Formación Docente y, gracias a ella, técnica número 79. Nora de Santa María. Virginia presente. Presente, Virginia. Mira, podemos hablar de un montón de cosas, pero primero que nada agradecerte que te hayas hecho un ratito en tu agenda para poder venir al instituto y a compartirnos un pedazo de tu historia. Vos sabés que nos convoca acá un objeto, algo que represente tu paso por la vida del instituto o el paso de la vida del instituto por tu vida. ¿Nos querés contar qué trajiste? Son las dos cosas. Es el paso de mi vida en el instituto y por mi vida, obviamente, porque lo que transitas te afecta a tu vida personal. Y a mí, el día que me designaron, que Ana Cámpora me dijo, Virginia, vení, yo le decía, no sé si voy a poder. Me dijo, vos podés, vení, y por artículo 75 ingresé. Me parece el inicio de una ruta sumamente interesante, donde fue un desafío continuo, porque nosotros teníamos que tener el nivel de excelencia, tenían que ser los mejores profesores, y para ello nosotros teníamos que ser los mejores docentes. Y el otro papel es el final, en el 17, donde dejé un montón de cosas muy hermosas, algunas tristes, como toda carrera todo camino que uno transita, para empezar algo que también me generaba gran expectativa, porque no sabía cómo iba a ser para vivir sin trabajar después de 40 años de trabajar desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Claro, el desafío de lo que no se sabe qué hay del otro lado. No sabía qué había cuando empecé la dirección, habiendo trabajado acá, y no sabía qué había después dejar de trabajar. Fueron dos grandes desafíos. Fuiste profesora de secundaria, profesora en esta casa, directora de una escuela secundaria, directora de esta casa de formación. Contanos un poco cómo fue ese recorrido. Mira, yo en el 76 hice unas suplencias en el Colegio Nacional y de ahí me fui a hacer un posgrado a La Plata y me dediqué 12 años a salud. Cuando volví acá vine con una posresidencia, una situación interesantísima. La salud es maravillosa, trabajar en el hospital, todo eso me encantó. Y después empecé en el instituto, de nuevo en docencia, y fue un desafío, era superior. Yo tenía una formación, creo que muy buena, de la Universidad del Sur y de la de La Plata, pero a mí la planificación, los objetivos, las expectativas y logros me mataban. Así que tuve un grupo de colegas, entre ellas Coqui Bortolotto, Virginia, que no me va a salir el apellido ahora, una profesora, una capa, que me ayudaron a organizarme en este tema, y hice unos cursos, porque digo, me olvidé todo, esta parte, y me di cuenta que me acordaba de todo, así que estaba maravillada. Bueno, después seguí trabajando en secundario, vino la reforma, en la escuela técnica, después vino la reforma, ahí apareció la EGB, trabajé en la 17, la escuela que yo había hecho la primaria, que es la escuela de la base, no era la 17, pero era la escuela de la base. Y después había que modificar las cosas no estaban bien. Y la única forma de modificar algo es participando. Entonces un grupo de docentes, de colegas, de amigas, dijimos, queremos modificar y participemos. Porque nosotros no participábamos y nuestro espacio lo ocupaba gente que a nosotros no nos parecía que era lo mejor. Entonces empezamos a concursar. Y entre esos concursos aprobamos los exámenes, desaprobamos primero, aprobamos luego, y ahí pasé a ser directora de la escuela, vicedirectora de la escuela La Rioja en aquel entonces, que habían unido la escuela primaria con el tercer ciclo, perdón, El famoso GB3. Séptimo, octavo y noveno de la GB3. Y ahí estaba la directora de primaria y la vicedirectora de secundaria. Y si no me equivoco, en octubre hay una resolución donde la declaran escuela secundaria número
8. No, 302 fue en aquel entonces. SB 302. Y ahí trabajé yo con grandes desafíos, con la matrícula, con los chicos, la problemática. El problema que yo tengo es que yo me introduzco en la vida de los chicos para poder rescatar algunas situaciones, ya sea académicas o de su vida. Así que siempre fui muy, muy involucrada porque amo lo que hice. Y esto es una intimidad, muy íntima. Yo digo que debo haber, si existe la reencarnación, reencarné a una maestra. Porque yo me sentaba y miraba a los chicos y por cómo manejaba el cuerpo me daba cuenta qué características tenía el chico y no me equivocaba. También me pasaba con los adultos, cuando trabajaba acá, pero yo trabajaba en inicial. Entonces las niñas eran niñas que fueron creciendo. Es decir, y me costaba, pero cada vez fue más difícil enseñar o hacer que participen, pero lo lograba. En todo ese interín, el 12 de abril del 12, por artículo 18 me dan el cese, porque yo no había rendido el concurso para titular, y ahí se genera, Ana Cámpora se va. Se jubilaba. Se jubilaba. Y me llama y dice, Virginia, entré por artículo 75, tenés capacidad. Ay, yo veía este monstruo. Esto era un monstruo para mí. En pañales todavía, porque vos lo hiciste crecer. Claro, bueno, pero todo lo que significaba, porque además estás formando profesionales. Vos en secundaria formás alumnos para que puedan seguir estudiando. Es una gran responsabilidad. La función propedéutica de la escuela. Y acá formás profesionales, porque nosotros somos profesionales de la educación, formás profesionales para que formen a esos adolescentes. Es una responsabilidad terrible. Bueno, sí, lo tomé y trabajé, después rendí concurso, ¿no es cierto? Y quedé ya designada como correspondía, fuimos a rendir a La Plata. Y fue una experiencia maravillosa. Conocí gente divina. Y de la obra también, como en todos los ámbitos de la vida. No lo nombré, lo dijiste vos. Pero sí, todos nos encontramos con gente muy buena y gente de la otra. Te decía que era un monstruo en pañales porque gracias a vos, yo casi que entré a trabajar con vos en el último tiempo en Acámpora y después ya quedaste vos y vi tu trabajo desde adentro, la tecnicatura superior en acompañante terapéutico, todas las modalidades de educación especial, reorganizar todo el instituto, expandirnos hacia Dorrego. Has hecho un trabajo muy sutil. De Montehermoso. Montehermoso, que todavía tenemos el anexo. Pero la pregunta es, ya creo que está un poco respondida virtualmente, una tecnicatura en un instituto que históricamente era de formación docente. ¿A quién se le ocurre una tecnicatura que tenga que ver con la salud y con la salud mental además? Porque era una necesidad. Es decir, la gente lo pedía, es decir, había una carrera que se daba, una tecnicatura que se daba en muy poco tiempo y nosotros considerábamos que había que trabajar, bueno, fue una lucha, porque íbamos al Consejo General de Directores y había que plantearlo. No te olvides la tecnicatura en bibliotecología. Sí, iba a ir por eso después. Bueno, fue una lucha, pero se hizo entender la necesidad del distrito, avalado obviamente por la gente, por los inspectores. La señora Linares, que era la inspectora nuestra, era muy fuerte, decidida y entendía lo que nosotros le decíamos. Nosotros éramos un equipo, yo no trabajaba sola. Yo trabajaba con la secretaria mía, no es mía, pero bueno, es decir, María Marta Cardesa, estaba Romina Birsa, hay una persona que estuvo, pero estuvo muy poquito tiempo, que no me acuerdo cómo se llama, de Bahía, y Fabiana Mayo. Ese grupo era el grupo que formábamos el equipo directivo, pero además nosotros trabajábamos en conjunción, yo sentía eso. Con Mariano Varas también. Mariano Varas era el vicedirector, sí, pero además de eso, lo que pasa es que con Mariano era contraturno, así que nos reuníamos para hablar en algún momento qué es lo que pasaba cuando llegaba el otro.
Y yo para mí, importantísimo eran los preceptores. Yo, para mí formaban parte de mi equipo. Me acuerdo que una vez yo dije, yo estoy en una silla confortable y los chicos están sentados en una silla de madera, la de los alumnos. No. Y salimos a comprar sillas para que todos tengamos la misma silla. Es decir, cuando un equipo tenemos que trabajar codo a codo y en beneficio nuestro. Después hicimos el centro de estudiantes, el consejo académico institucional, y me falta algo. El CIPE, apareció el CIPE. Apareció el CIPE, donde se trabajaba. Ay, me hiciste acordar de eso. Que Romina ahí trabajaba. Romina era la CIPE. Era la CIPE. Fuimos introduciendo, todo lo que nos decían, a nosotros nos sugeríamos, lo íbamos haciendo, pero yo creo que lo íbamos haciendo en conjunto. Y los profesores, en general, un grupo mayoritario, avalaba este tipo de cosas. Entonces, cuando vimos la necesidad de acompañantes terapéuticos formados, lo hicimos. Y eso fue muy trabajoso porque había profesionales específicos que tenían que venir a dar clase y era difícil. Pero creo que lo logramos. ¿Cómo fue la respuesta de la comunidad del instituto? Porque somos docentes, aparece una carrera técnica. ¿Cómo fue fusionar a esta carrera técnica con las carreras docentes? ¿Encontraste resistencia? Mira, no, yo creo que fue, por lo menos lo que yo sentí, que fue algo natural. El crecimiento lógico y natural que tiene que tener ante las necesidades de la comunidad. De todas maneras, me acuerdo que nosotros nos reuníamos, es decir, nos reuníamos, hablábamos del tema y cuando más o menos lo teníamos maduro, lo planteábamos a el equipo docente. Quizás algunos tuviesen desacuerdo y se callaba la boca para no generar conflicto o porque pensaba que la directora se iba a tomar represalias. Es decir, te imaginas que la represalia que puedo tomar yo como directora no es ninguna, porque bajar la nota no se puede hacer. Así que no tenía sentido. Pero a veces uno siempre piensa, ¿qué va a decir si yo le digo tal cosa? Pero no, porque cuando el instituto crecía, el gran problema eran los espacios físicos. Ese era el problema. Entonces era el problema del turno, en eso nos ayudaban un montón los preceptores, porque sin ellos nosotros no podíamos ordenarnos. Por eso tuvimos 3 turnos copadísimos, porque estaban todas las aulas ocupadas. Es decir, salía uno y entraba el otro, era un lío. Pero eso estaba organizado y alguna resistencia había porque algún docente en algún momento el aula que quería no lo podía tener. Pero era una pavada, porque fue un crecimiento súper, súper interesante. No contento con la tecnicatura superior en acompañante terapéutico, otra tecnicatura, bibliotecología. Y eso fue un aprendizaje impresionante, porque viajé con una señora que era bibliotecaria, que había estado en Bahía Blanca en la carrera, y fuimos a Necochea para aprender cómo tenía que funcionar, cuando ya estaban designados los docentes, y qué ajustes había que hacer. No, todo lo que aprendí fue divino, porque yo veía los libros con un numerito. Sí. Usted tiene unos números, unas letras, qué sé yo. Bueno, no, ahí me enseñaron toda la organización. Fue fantástico. Realmente tuve experiencias maravillosas. Y fue aceptada. A veces la dificultad más grande era el concurso, que tenían que los docentes, como decía la normativa, tenían que presentar el proyecto, rendir el concurso. Nosotros teníamos que armar el jurado, había que tener gente externa, participar los alumnos, todo eso era complejo. Pero a mí lo que me da mucha paz en relación a eso es que se hizo como la ley mandaba. Siempre entró gente que era idónea para eso según el proyecto que había realizado. Era lo mejor que había, y si después algo fallaba, se podía corregir y se podía hablar. Entonces, porque mi sentido, ¿cómo te puedo decir? El eje de mi vida es hacer lo mejor que se pueda por lo mejor para la comunidad.
Entonces, Y ahí sí, empieza la jerarquización progresiva del instituto, y el instituto de en algún momento no querer recibir practicantes en las escuelas secundarias, de repente viendo los profesionales que había, viendo la transparencia que se manejaba en los concursos, casi que nos empezaban a pedir practicantes. fue así, fue así. Y bibliotecología organizó unas jornadas, ¿cómo se llamaba? Las noches de los libros. La noche de los libros, que fue, mi hijo me hizo acordar el otro día, mamá, ¿eso se hace? Mi hijo es un hombre, ¿no? Y me dice, ¿eso se hace? Le digo, no sé. Dice, porque era fantástico. Y ahí participaban los niñitos, participaban todos, del niño al hombre. Y venías, y todos los docentes, los alumnos. Era tan hermoso, tan integrado. Yo lo sentía como integrado a la comunidad. Me sentía feliz con eso. Ya. No te alcanzó la tecnicatura en acompañante terapéutico, no te alcanzó la tecnicatura en bibliotecología y dijiste, tenemos especial, necesitamos todas las modalidades de especial Sí, andando. por supuesto, obvio. Porque nosotros, como cualquier comunidad, tiene niños que nacen con dificultades y esas dificultades tienen que ser canalizadas. En consecuencia, hicimos las 4 especialidades. Y no te alcanzó el instituto, así que saliste a pedir aulas. Por supuesto. Sí, pedimos aulas y después, en un momento determinado, nosotros queríamos tener más matrícula como instituto. Entonces viajamos a Montehermoso. Eso no sé si estaba dentro de tu esquema, pero viajamos a Y Montehermoso. vamos a ir por ahí, no te preocupes, porque no te alcanzó nada, Virginia. Más carreras y además expandirnos. Claro, fuimos a Montehermoso a decirle al señor intendente si no podía generar una casa de Montehermoso acá para que viniesen estudiantes y poder tener mayor cantidad de alumnos dentro de nuestras carreras. Y entonces el señor me dijo, no, ustedes van a generar una escuela, un instituto acá. Eso es muy difícil, políticamente casi imposible. Bueno, y les puse todo lo que le tenía que exponer. Levantó el tubo y le dijeron que sí. Y allá Así estamos, hace 10 años en Montehermoso. Teníamos que viajar todos los meses a Montehermoso para ver cómo funcionaba, porque nos prestaron escuelas. Siempre se genera el cambio de gente extraña, si nosotros éramos extraños a la comunidad de Montehermoso. Y había cierta resistencia. Pero bueno, se logró. Y resistencia desde acá, porque era un problema. Tenías que ir, tenías que estar allá, tenías que mirar, porque las clases se supervisan. No se supervisan para declarar cosas malas, se supervisan para colaborar, o para felicitar, o para ver necesidades y poder cubrirlas. Es decir, si vos estás dando clase y el pizarrón está todo agujereado y el profesor no tiene acceso a nada, vos decís, esto no puede ser, no puedes dar clase así. Para mañana tiene que estar arreglado, por ejemplo. O si empezaban a desertar alumnos, vos veías cuáles eran las estrategias para retener al alumno, qué es lo que pasaba. Bueno, ese tipo de colaboración, pero para eso el directivo tiene que estar. Lo que pasa es que estábamos a 100 kilómetros. Así que hemos ido y vuelto bien de noche. Todavía no hacemos al día de hoy. Ir de tarde y en invierno es peor porque Ustedes me odian, pero bueno, está. Es una posibilidad de trabajo. Yo lo que digo es que hay que generar trabajo. Algunas compañeras, amigas me dicen, ¿cómo se llama el santo del trabajo? San Cayetano. Me dicen, no, la San Cayetano todavía. Todavía. San Cayetano, nos has dado trabajo a todo el mundo. Hemos trabajado en el centro de formación laboral acá a 2 cuadras, hemos venido a trabajar acá. Te hemos escuchado. El centro laboral, eso nos ayudó ahí, que nos faltaba espacio, Mariano, porque Mariano era director de ahí y bueno, se hizo como corresponde, porque a pesar de que él era director de acá y él era vicedirector de acá y era director allá, hicimos todos los papeles que correspondía con los inspectores y demás para que nos faciliten aulas para dar clase allá. Y luchaste por aulas para el instituto y te hemos escuchado en reuniones de personal debatir y contarnos que estabas pidiendo un aula.
Aula que no lo pudiste ver antes de jubilarte, pero que hoy es una realidad. Sí, eso me contaron. Así que también has luchado por la infraestructura. No, eso por supuesto, los baños, acordate que se arreglaron todos los baños en ese momento, porque teníamos baños de niños, porque esta era una escuela primaria. Entonces entrábamos, es decir, una persona que pesase, no sé, que tuviese mi talla, que ya es grande, y ahí no entraba. Con No textura de tenía- adulto. Una Claro, textura de adulto te no querían entraba. dar vuelta y sonaba. No podíamos entrar. Entonces, bueno, trabajamos en eso también. Y además, con este espíritu inquieto que te ha caracterizado durante toda tu gestión, que no has hecho, habilitarnos a generar el primer debate de candidatos antes de que haya una ley de debate de candidatos. Ay, eso me había olvidado. Pero eso fue maravilloso. Y si vos estás en este nivel, tenés profesorado de historia, tenés bibliotecología, tenés docentes, es decir, futuros docentes de las distintas áreas, ¿qué mejor que organizar un debate y ver qué es lo que nos proponen nuestros candidatos? No, fue espectacular. Fue incluso me acuerdo que el primer debate ni siquiera había pasos, ni siquiera había primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y llamamos a todos. La generosidad, cuando te propusimos, Silvia, Virginia, queremos hacer un debate, tu primera respuesta fue, vamos para adelante. Y hoy ese debate es uno de los más esperados, el nuestro como analógico y el de la televisión como digital. Ah, todavía sí, yo sabes qué pasa, que cuando me fui de acá, todo esto moviliza. Y me fui, porque tenía que quedarme sana, no con la nostalgia de que fui, que no, que la escuela. Entonces, por supuesto que cuando me encuentro con ustedes, me da una alegría que no se puede imaginar. Forman parte de mi vida. Estuvieron un montón de años junto conmigo, compartíamos salidas. Tecnópolis, ¿te acordás? Ay, cuando fuimos a Tecnópolis, qué divino. ¿Vos fuiste? No fui. Tecnópolis, Colonia Menonita. La colonia menonita. Y cuando fuimos a la escuela, es decir, nosotros fuimos a una escuela una escuela albergue, Me acuerdo que yo no pude ir en esa oportunidad. Pero porque yo pensaba que nosotros teníamos que tener incorporado que la educación no era solamente... Una cosa es la educación y otra cosa es la instrucción. O sea, una cosa es saber sumar y otra cosa es entender cuál es la dificultad para sumar, qué es lo que pasa en el entorno. Dije sumar como cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo quería que viesen distintos aspectos sociales. ¿Qué es lo que pasa? Las chicas no podían creer que los niños fuesen el lunes a la mañana o el domingo a la noche y el viernes a la noche se volviesen a sus casas, estuviesen en el albergue, y algunos se tenían que quedar porque papá y mamá no estaban. Entonces, una realidad dura, y los docentes que vivían ahí, una experiencia increíble. Entonces, a mí me parece, hoy pienso, que tenemos que conocer todas las realidades, que tenemos que ir, es decir, hablamos sin saber muchas veces, y eso, yo me acuerdo que las hizo re feliz a las chicas. Es decir, y yo al lado tenía a una profesora que admiro, que me hablaba de todos los movimientos políticos, María Rosa, que es de tu área. María Rosa Coldeira. ¡Ay, qué maravilla! Era un regocijo todo. Es decir, no, fue una experiencia enorme. ¿Y qué me falta haber hecho? Lo primero que hicimos es, vinieron los alumnos y me dijeron que querían participar de algo que era en la televisión, que te daban pintura. El prende y apaga. El prende y apaga. Y yo, que soy una desorejada, porque... Sí, chicos, sí. Votábamos todo y ganamos el prende y apaga. Nos pintaron parte del instituto. No, pero me acuerdo ese día, La plaza. venía La PW. la PW, entraba acá, venían las cámaras de televisión, el intendente tuvo que venir, venía el intendente, era una movilización, y todos saltando, yo también, obvio. Y después el intendente, como vio todo tan lindo, nos siguió pintando el instituto, así que tuvimos todo el instituto pintado. Y todavía está la pintura ¿Esa? aquí. Es la misma pintura. Esa fue mi primer
desafío relacionado con la comunidad. Es decir, porque la comunidad además en eso reconoce o conoce que existe en Rivadavia 140 un instituto superior, porque estaba bastante oculto, digamos. No era algo, ahí lo conocieron, desde Buenos Aires a todo el país. Bien, un instituto aparte que hasta hace poco fue el único instituto de toda la región 22 con edificio propio. Sí, pero eso hay que agradecérselo a Ana. Ana Cámpora. Ana Cámpora. Ella cuando se fue me dijo, acá tenés el título de propiedad del instituto, cuidalo, es oro. Y a mí me amenazaban que me lo iban a sacar y yo sabía. No lo van a hacer. ¿Cuántos años de directora en este instituto? Estuve desde el 12 al 17, 5 años. 5 años que has revolucionado la historia de la educación en Punta Alta, podemos decir. Sí, hice lo que yo siento y todas las cosas que podría haber hecho. Porque todo es mucha pelea ideológica. A nosotros nos querían hacer creer que nosotros íbamos a poder hacer una parte de la carrera y después de incorporarnos en la universidad. Esa discusión es decir, en la mesa de trabajo con los directores de educación superior fue muy brava. Y yo siempre me llevaba a alguno de ustedes, es decir, para que conociera cómo eran las negociaciones que teníamos que hacer. Cuando teníamos que poner una carrera, era pelear las horas, porque no sé si la gente sabe, nosotros tenemos 1000 horas, este instituto tiene 1000 horas, por ejemplo. Para subirle 10 horas es plata, entonces no te dejan, te hacen canjear. Ah, bueno, eso eran unas peleas maravillosas. Pero lo logramos y yo creo que el tener la idea de que todo debe ser lo mejor, hoy según mi criterio, mañana será según el tuyo. Y probablemente lo que yo pensaba que era mejor, me equivoqué en algunas cosas. Pero es un escalón, vas haciendo escalones para lograr lo que alguna vez Mabel Montagny dijo, la excelencia, porque alguien le dijo, la excelencia no existe. No, pero la búsqueda de la excelencia sí. Y entonces ese era mi camino. Yo aprendí de directores anteriores. Virginia, las 2 últimas preguntas, 3 vamos a hacer. ¿Qué te dejó el instituto? A mí me dejó todo esto que te estoy diciendo, son cosas que me dejaron afectos. Yo recuerdo amigos, obviamente, y yo recuerdo recién cuando entré a preceptoría y lo vi al que nos estaba acompañando, es decir, me da una emoción. Y cuando me dijo, Virginia, tenés tal auto que porque él le encantaba mi auto y yo se lo daba para que me lo estacione, alguna cosa de esa. Y era feliz, y verle la cara de felicidad. No estoy hablando de algo docente. O cuando venía algún docente con problemas y poder mediar, o algún alumno que tenía dificultades, poder tranquilizarlo. Y yo no puedo, algunos decían, de cualquier lugar, y poder decir. A mí me enseñó, ¿sabes qué? La dirección, la gestión, a escuchar, a moderar, por más que dicen que yo soy explosiva, qué sé yo, pero yo aprendí a bajar el nivel, escuchar y después poder responder. Y eso a mí me sirve en la vida. Ya soy grande, es decir, cuando somos grandes me refiero, podemos llegar a decir viejos, adultos mayores, no sé cuál es la palabra apropiada, muchos aprendimos a escuchar. Y a mí la dirección me enseñó eso. Y me enseñó que la gestión es un trabajo enorme. Conseguir las máquinas, las computadoras, las notebooks. Fue terrible. No lo conseguí, nos lo dieron, pero lo que trabajamos para esa notebook. Declaraciones juradas, papeles, lo que nos pedían. Los chicos me refiero a los preceptores, los que tenían que llenar, pobrecitos, y trabajamos en conjunto. El tramo de formación pedagógica. El tramo de formación pedagógica, que siempre a nosotros nos menosprecian,
y los demás son profesionales y nosotros somos docentes. Pero nosotros somos profesionales, lo dije ya, profesionales de educación. Para eso estamos. Y vienen esas personas que quieren ejercer la profesión y tenían que hacer una capacitación de 2 años. Era una lucha, porque no podían faltar. Tenía que tener el 100% de presencia. ¡Wow! Eso era terrible. Pero bueno, ahí tenías que moderar, que ser amable. Pero toda la gente, a mí, en esos equipos, todas me acompañaron. Fue maravilloso. Virginia, ¿qué le dejaste al instituto? ¿Qué te dejó? Me lo acabas de responder. ¿Qué le dejaste? Lo que pasa es que yo cuando me fui me sentí contenta o feliz en el sentido de que se conocía, se dictaban muchas más carreras en beneficio del distrito. Los chicos que querían esas carreras no tenían que viajar o pagarlas. Por ejemplo, acompañante terapéutico era pago en Bahía y el pasaje de Bahía es caro. Entonces, ellos tenían, y nosotros teníamos una cantidad de gente, mano de obra, entre comillas, que podía estar presente en el distrito y también irse a Bahía. De especial, en algunos lugares nos llamaban para pedirnos nuestros egresados porque eran de un nivel excelente. Yo creo que como trabajamos en conjunto y poníamos los objetivos así juntos, en la mayoría, entonces la formación era muy buena. Y como siempre nos comparaban, y yo decía, no nos tienen que comparar, nosotros tenemos que ser mejor que nadie. Nosotros tenemos que saber escribir, leer, sumar, resolver, hacer todo mejor que nadie. Eso a algunas personas les molestaba, te aclaro. Pero muchos creo que lo entendieron. Y eso a mí me da satisfacción. Por ejemplo, que me encuentro y diga, ay, profe, usted me enseñó tal cosa, o vos me enseñaste tal otra, o vos me ayudaste en esto. Eso a mí me satisface. Cuando yo entro acá, hay muchísima gente, la mayoría que viene y me abraza y me da un beso. Y bueno. Esa lucha, me acuerdo de esas reuniones eternas donde nos hacías debatir y nos hacías dejar escrito el perfil del egresado. ¿Cuál es el perfil del egresado del Instituto 79? Y esta palabra que venís repitiendo mucho y es excelencia. Y entonces en ese perfil de egresado del instituto no podía faltar la palabra excelencia. Claro, bueno, pero vuelvo a reiterar, lo excelente que es lo supremo dentro de lo bueno y lo supremo, no creo que exista, porque todo es superable, pero sí que tenemos que buscar lo mejor. Si a mí las cuentas no me salen bien, y bueno, tengo que buscar la metodología para poder resolver las cuentas. Si yo no entiendo qué es lo que decían los distintos filósofos, y me tendré que poner más horas a leerlo y poder compararlo y hablarle al profesor y decirle, por favor, ayúdeme porque no entiendo. Me estoy confundiendo lo que dice fulano con mengano. Entonces, pero eso es la base. Además, un instituto de nivel superior te tiene que abrir la cabeza. No importa tanto a lo mejor la cantidad de contenido que te pongan y si vos lo repetís como un loro, sino te tiene que abrir la cabeza para resolver cualquier problemática que se le presente en la vida y en la profesión, ¿no? Eso es lo que pienso. Virginia, la última, porque te estamos robando un montón de tiempo. No, a mí no me robas. La última pregunta. Cuando hay un cumpleaños, un aniversario, una celebración, el cumpleañero va, sopla la vela y pide un deseo. El instituto no puede pedir un deseo. Así que le pedimos a nuestros entrevistados que nos dejen un deseo para los próximos 10 años, cuando cumplamos 50 y nos volvamos a encontrar. Y bueno, yo ya lo mencioné tantas veces, a mí me encantaría que el instituto, los profesionales del instituto sean con cabeza abierta, que puedan resolver toda la problemática. Hoy se habla de una sociedad muy compleja, siempre fue compleja, pero hoy es compleja. Las políticas educativas, aparentemente, por lo que me comentan en las reuniones, son difíciles de implementar. Hay que pensar que la culpa no la tiene el docente, sino que los diseños curriculares son los que manejan nuestra vida.
no es que nosotros formamos gente como se nos ocurre a nosotros, sino como el diseño nos dice. Entonces me encantaría que hubiese que dentro de 10 años podamos decir, los diseños curriculares son espectaculares, nos permiten formar gente maravillosamente bien y que el egresado de este instituto sea reconocido como, es decir, yo lo que pasa es que no estoy en el sistema, entonces voy a hablar de mi época, hace 10 años atrás, era reconocido, decían, es del Instituto 79, pero no pasa, es decir, estaba excelente. Y eso a mí me parece, y además es un lugar de consulta, porque yo como docente a mí se me presenta un problema y yo no lo sé resolver. Y tengo acá la casa que me sostiene y me dice, encuentro un profesional y me dice, este es el camino, y el otro me dice, y yo puedo evaluar y ver cómo puedo resolver el problema. Para eso estamos nosotros como institución. No es solamente producir docentes, sino es formarlos y después cobijarlos, ayudarlos a que sigan su camino, porque los caminos iniciales son horribles. Enfrentarte en los grupos de los adolescentes es difícil. Y con los padres hoy que son tan participativos es más difícil. Entonces, que tengan un lugar de contención me parecería maravilloso. Y no te olvides de Nora Santa María, ¿a quién conociste? el nombre lo pusimos nosotros. La elección del nombre del instituto, me acuerdo. En esa gestión. En esa gestión. 5 años que para cualquiera puede ser breve y sin embargo para quienes formamos parte de esta casa, quienes empezamos a trabajar en el instituto junto con vos y de la mano, vimos un crecimiento exponencial del instituto. El Instituto 79 empieza a ser el Instituto 79 con toda esta oferta académica, crece la oferta académica, crecen las posibilidades de trabajo y seguimos enviando docentes y técnicos al mundo. Así que 5 años que cronológicamente tal vez sean pocos, pero en cuanto a capacidad de gestión y en cuanto a crecimiento de la matrícula y reconocimiento en la comunidad han sido fabulosos. Fuiste los primeros caminos en el apogeo de este instituto. No puedo, primero, esta charla se ha convertido en un poco más extensa que el resto de las charlas por el cariño que yo te tengo, que vos lo sabés. Arrancamos medio extraño, pero has logrado conquistar mi corazón por el cariño que te tengo y porque es una realidad reconocer que con vos inicia el apogeo del instituto. Así que yo no me queda más que agradecerte que nos hayas regalado tu tiempo y agradecerte tus 5 años de gestión que hoy nos convierten en este instituto que está acá y ahora. Bueno, no queda más que agradecerles el afecto y bueno, eso, gracias por todo lo que dijiste y yo lo que hice lo hice por ideología, no ideología política, sí, es una ideología política si querés, pero porque pensaba que era lo mejor para nosotros, siempre pensando en lo mejor para nuestra comunidad. Muchas gracias, Virginia. A ustedes.